Hay juguetes que recordamos porque los teníamos y después están esos otros, los que veíamos en comerciales de televisión, en catálogos de Navidad, los que señalábamos en las jugueterías sabiendo que probablemente nunca iban a llegar a nuestra casa. Y sin embargo, décadas después todavía los recordamos perfectamente porque algunos de los playsets de los años 80 y 90 eran mucho más que simples juguetes. Eran lugares donde nuestra imaginación podía pasar horas enteras creando aventuras. Por eso en este video vamos a recordar algunos de los playsets más impresionantes que marcaron a una generación. Así que amigos, si esta propuesta les interesa, ya se la saben, acompáñenme. Si creciste en los años 80 y eras fanático de He-Man, probablemente hubo un juguete que estuvo por encima de todo lo demás. No era una figura, no era un vehículo y tampoco era el castillo Grayskull, era Eternia, ese playset más grande, más ambicioso y más impresionante que Mattel llegó a fabricar para la línea de Masters of the Universe. Y cuando digo grande, realmente hablo de algo gigantesco. Lanzado en 1986, en el momento en el que la franquicia de He-Man todavía era una de las más populares del planeta, Eternia representaba todo lo que un chico podía imaginar dentro del universo de los Masters of the Universe. Mattel no quería fabricar simplemente otra base para las figuras, quería crear el centro de todo Eternia, un lugar donde los héroes y villanos pudieran enfrentarse en batallas épicas, y el resultado fue algo que todavía hoy sigue sorprendiendo por su escala. A diferencia de otros playsets de la época, Eternia estaba compuesta por tres enormes torres conectadas entre sí, la torre central, la torre Grayskull y la torre Viper. Cada una tenía sus propias características, zonas de combate y mecanismos interactivos, pero lo que realmente hacía especial a este playset era el sistema de monorriel, exactamente un monorriel. Las figuras podían desplazarse entre las distintas torres utilizando pequeños vehículos que recorrían todo el complejo. Era una idea extremadamente ambiciosa para un juguete de mediados de los 80 y le daba a Eternia una sensación de parque de diversiones futurista que muy pocos playsets podían transmitir. También tenía ascensores, plataformas, puentes, armas, catapultas y diferentes zonas de combate que permitían recrear prácticamente cualquier batalla imaginada por los fanáticos de la serie. Y justamente ahí estaba la magia, porque Eternia no era un juguete que se agotaba en 5 minutos, era un juguete pensado para pasar horas inventando historias. Podías comenzar una batalla en una torre, escapar por el monorriel, cruzar el complejo completo y terminar enfrentándote a Skeletor en otra zona totalmente diferente. Cada rincón invitaba a crear nuevas aventuras, pero todo ese espectáculo tenía un precio, literalmente. Cuando llegó a las jugueterías en el 86, al menos en Estados Unidos, Eternia costaba aproximadamente $90, y aunque hoy esa cifra puede no parecer tan impactante, en aquella época representaba una cantidad considerable de dinero para muchas familias. De hecho, para muchos chicos, donde me incluyo, Eternia fue uno de esos juguetes que solamente podían admirarse en catálogos, las revistas o los comerciales de televisión. Y hoy muchos coleccionistas lo consideran el santo grial de la franquicia. Conseguir uno completo no es para nada sencillo, ya que hay muchas piezas, accesorios, vías del monorriel y componentes que se perdieron con el paso de los años. Por eso encontrar un playset de Eternia completo se ha convertido en una verdadera misión para coleccionistas más apasionados. En pantalla estás viendo un review que hice sobre la reedición de este playset. Te voy a dejar el link en comentarios por si querés ver el video completo. Pero aunque Eternia fue el playset más grande y ambicioso de toda la línea Masters of the Universe, hubo otro que se convirtió en el verdadero símbolo de la franquicia. Un playset tan icónico que incluso personas que nunca tuvieron una figura de He-Man son capaces de reconocerlo a simple vista. Por supuesto que estoy hablando del castillo Grayskull, lanzado por Mattel en 1982, el mismo año en que debutó la línea de juguetes Masters of the Universe. El castillo Grayskull no solamente fue uno de los primeros playsets de la franquicia, sino que fue el corazón de todo el universo He-Man. Desde el principio Mattel entendió que necesitaba algo que capturara la imaginación de los chicos apenas vieran la caja en la juguetería. Y vaya si lo consiguieron, porque mientras la mayoría de los castillos de juguete intentaban parecer fortalezas tradicionales, el castillo Grayskull apostó por algo completamente distinto, una gigantesca fortaleza con forma de calavera, una imagen imposible de ignorar y probablemente una de las piezas de diseño más reconocibles en la historia de los juguetes. Lo interesante es que vista desde afuera, Grayskull parecía una fortaleza oscura y amenazante, pero al abrirla aparecía todo un mundo de aventuras. El playset utilizaba un diseño tipo libro, abriéndose por la mitad para revelar su interior, y allí encontrábamos diferentes zonas de juego, como un elevador, trampas, armas, una prisión y múltiples espacios para crear batallas entre He-Man, Skeletor y el resto de los personajes. Cuando llegó a las jugueterías a principios de los años 80, el castillo Grayskull tenía un precio de aproximadamente $25. Seguía siendo una compra importante para muchas familias, pero estaba mucho más al alcance que el gigantesco Eternia que vimos antes. Con el paso de los años también se convirtió en una pieza muy buscada por coleccionistas, especialmente cuando se conserva completa con sus accesorios originales, algo que no siempre resulta sencillo después de más de 4 décadas.
Si el castillo Grayskull era una fortaleza legendaria y Eternia parecía un parque de diversiones para figuras de acción, el siguiente playset llevó la ambición a un nivel completamente diferente, porque a mediados de los 80 Hasbro decidió hacer algo que hoy parece casi imposible de creer. Hablamos de fabricar un portaaviones para figuras de acción, y no cualquier portaaviones, estamos hablando de algo gigante, el USS Flagg. Lanzado en 1985 para la línea G.I. Joe, este monstruo de plástico sigue siendo considerado por muchos coleccionistas como el playset más impresionante jamás producido para una línea de figuras. Y alcanza con verlo una vez para entender por qué. La realidad es que las fotografías no alcanzan para transmitir su verdadera escala. El USS Flagg medía más de 2 metros de largo. Una locura, era tan grande que muchos chicos ni siquiera tenían una mesa donde colocarlo completamente armado. Y para muchos padres, calculo que encontrar un lugar dentro de casa para semejante estructura podía convertirse en un desafío tan grande como cualquier misión de los propios G.I. Joe. Pero justamente esa escala era parte de su magia, porque Hasbro no quería crear una simple base militar, quería recrear un auténtico portaaviones de combate. Y el resultado fue una pieza espectacular que todavía hoy sorprende incluso a quienes nunca fueron fanáticos de la franquicia. Este playset incluía una enorme cubierta de vuelo donde podían despegar y aterrizar los vehículos aéreos de la línea. También contaba con torre de control, radares, cañones, elevadores, áreas de mantenimiento, puestos de mando y numerosos detalles inspirados en los verdaderos portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. Por supuesto que todo este espectáculo tenía un costo. Cuando llegó a las jugueterías en 1985, este ítem costaba alrededor de $110, una cifra bastante elevada, pero si lo ponemos en contraste, una NES costaba $200 en ese momento. Me animaría a decir que el tamaño de este ítem era mucho más desafiante que lo que costaba realmente tenerlo. No sé el caso de ustedes, pero yo jamás tuve un amigo que haya tenido este ítem cuando éramos chicos. A mí me tocó verlo en persona a mis casi 40 años y es realmente una pieza absolutamente sorprendente en cuanto a su tamaño. Pero si G.I. Joe tenía el gigantesco USS Flagg, Cobra no podía quedarse atrás, y en 1986 Hasbro respondió con uno de los playsets más recordados de toda la franquicia, una fortaleza diseñada para albergar a las fuerzas de Cobra y servir como centro de operaciones para sus planes de dominación mundial. Estamos hablando del Terror Drome. A diferencia del USS Flagg, que buscaba recrear una instalación militar relativamente realista, el Terror Drome abrazaba por completo el espíritu de los villanos. Era una base futurista enorme llena de armas y mecanismos. Buscaba transmitir esa sensación del lugar donde Cobra realmente podía planear conquistar el mundo. Lanzado en 1986 para la línea, por supuesto, G.I. Joe, el Terror Drome se convirtió rápidamente en uno de los playsets más deseados por los fanáticos. Lleno de funciones interactivas, la base incluía múltiples niveles, plataformas de combate, áreas de comando, estaciones defensivas y diferentes espacios donde las figuras podían desarrollar misiones y enfrentamientos. Pero si me preguntas a mí, la característica más espectacular sin dudas era el silo de lanzamiento del Firebat, que era esa pequeña nave de ataque exclusiva del playset que podía almacenarse dentro de la base y ser lanzada mediante un mecanismo integrado. ¿Se acuerdan el nivel de imaginación que teníamos nosotros en esa época? En mi caso yo no tuve estos playsets, este lujo, pero no puedo dejar de pensar que si lograba magia jugando con botellas y palitos, haber tenido esto, ¡ay amigos! Cuando llegó a las jugueterías esta maravilla tenía un costo aproximadamente de $60. Si querés un contraste, en el mismo año figuras de He-Man costaban, dependiendo de la figura, de $4 a $12. Al igual que ocurrió con muchos juguetes de gran tamaño de los años 80, el paso del tiempo no fue especialmente amable con el Terror Drome, ya que muchas piezas se perdieron, los mecanismos dejaron de funcionar y los accesorios más pequeños desaparecieron después de décadas. Después de hablar de portaaviones gigantes y fortalezas militares futuristas, es momento de viajar al tercer planeta. Porque si hubo una serie animada que logró competir de igual a igual con los grandes fenómenos de los 80 fue Thundercats. Y como toda gran línea de figuras de acción de aquella época, tarde o temprano necesitaba un playset capaz de convertirse en el centro de todas las aventuras. Y así nació el Cubil Felino. Lanzado por LJN en 1986, el Cubil Felino representaba el hogar y cuartel general de los Thundercats en el tercer planeta. Y para muchos chicos era exactamente el lugar donde imaginaban que comenzaban todas las aventuras de Leono. Mientras otros playsets apostaban por castillos, fortalezas militares o bases futuristas, el Cubil Felino parecía una gigantesca cabeza felina emergiendo del paisaje. Totalmente diseñado para estimular la imaginación de los chicos, cosa que hoy día falta bastante. A mí me gusta decir que la verdadera magia no estaba solamente en las funciones mecánicas del playset o en la forma del mismo, sino que estaba en todo lo que el juguete permitía imaginar. Cada rincón parecía formar parte de una aventura distinta, una misión de exploración, ataques sorpresa, una defensa
defensa desesperada contra las fuerzas del mal. Cuando llegó a las jugueterías a mediados de los 80, este artículo tenía un valor de alrededor de unos $50, considerablemente más económico que los ítems que vimos antes. Entre su costo y su tamaño mucho más accesibles, muchos chicos pudieron tener uno en casa. Sin embargo, dependiendo del país, conseguirlo tampoco era algo sencillo, porque en muchos lugares, por ejemplo en Latinoamérica, las figuras y playsets de Thundercats llegaban en cantidades limitadas o directamente nunca aparecían en las jugueterías locales. Y te voy a decir que para entender el impacto que tuvo el cubil felino alcanza con mirar lo que ocurrió décadas después de su lanzamiento, porque este playset fue tan importante para toda una generación que una empresa como Super 7 decidió traerlo de regreso en una reedición gigantesca. Una versión mucho más grande que el original, diseñada específicamente para los fanáticos que habíamos soñado con este playset en los años 80. Y eso demuestra algo que muy pocas veces se ve. En este caso es que casi 40 años después, el cubil felino sigue siendo tan recordado que todavía hay compañías dispuestas a apostar por él. Y si hubo una franquicia que dominó la cultura popular de los 80 junto a He-Man, G.I. Joe y Thundercats, fueron los cazafantasmas. Y cuando llegó el momento de llevar las aventuras de los cazafantasmas al mundo de los juguetes, Kenner entendió perfectamente cuál era el lugar que no podía faltar: la estación de bomberos. Lanzado por Kenner en 1987 como parte de la exitosa línea de Real Ghostbusters, este playset se convirtió rápidamente en el centro de toda la colección, porque al igual que ocurría en la serie animada, era el lugar donde comenzaban las misiones, donde se almacenaban los equipos y donde los cazafantasmas regresaban después de cada enfrentamiento paranormal. Y para cualquier fanático de la franquicia, eso era suficiente para despertar la imaginación. Lo primero que llamaba la atención era que la estación de bomberos no intentaba parecer una fortaleza futurista ni una base militar. Era una estación de bomberos, sin más, pero totalmente transformada por el universo de los fantasmas, y justamente ahí estaba parte de su encanto. Al abrir el playset aparecían diferentes habitaciones, laboratorios, áreas de almacenamiento, espacios de captura y múltiples zonas donde las figuras podían interactuar. Cada rincón estaba lleno de detalles inspirados en la serie animada, y aunque no era tan gigantesco como algunos de los playsets que vimos anteriormente, aprovechaba muy bien cada centímetro disponible. Un detalle muy hermoso de este playset es el famoso poste de bomberos, ese detalle que permitía a las figuras descender rápidamente hacia la planta baja y prepararse para la próxima emergencia paranormal. Era una característica simple, pero inmediatamente conectaba con escenas recordadas de la franquicia, y eso era exactamente lo que los chicos querían, sentir que estaban dentro de la serie. Cuando llegó a las jugueterías en el 86, el precio de lanzamiento fue de $40. Curiosamente, aunque la línea de Real Ghostbusters recibió numerosos vehículos y accesorios a lo largo de los años, para muchos coleccionistas la estación de bomberos sigue siendo la pieza más representativa de toda la colección, porque no era simplemente un escenario, era el corazón de la franquicia. Y viendo todos los playsets juntos, creo que hay algo que queda claro, por lo menos para mí, y es que los juguetes de los 80 y 90 no eran simplemente accesorios para acompañar a las figuras de acción. Como dije en el video, eran el centro de todo. Eran los lugares donde ocurrían las aventuras, donde inventábamos historias y donde pasábamos horas jugando solos, con amigos o con nuestros hermanos. Y creo que eso es lo que hace tan especiales a estos ítems, porque no eran solamente, o no son solamente un pedazo de plástico. Eran mundos enteros en miniatura que hoy forman parte de nuestro ADN. Hubieron quienes tuvieron la suerte de tenerlos, otros simplemente los admiramos por catálogos, lo veíamos a través del vidrio de la juguetería o por ahí algún amigo lo tenía y bueno, alguna tarde ligábamos por jugar un ratito con ellos. Y bueno, algunos aventureros más, como yo, decidimos darnos la revancha, ¿no es cierto? Ahora de grandes, de tener aquellas cosas que nunca pudimos tener de chicos. En mi caso particular, mi castillo de Grayskull llegó a mis... A ver, yo tengo 41, creo que llegó a mis 37 años. Ahí, me parece que fue ahí que me compré mi castillo de Grayskull. Bueno, mucha gente que esté viendo este video tal vez es aventurera como yo, o tal vez decidan darse a la aventura con este video. Si es así, déjenmelo en los comentarios. Me gustaría saber si lo que hago los impulsa a buscar esa revancha. Todo esto se trata de recuerdos, de nostalgia, de conectar con cosas que nos gustan, amigos. Así que no se las voy a hacer muy largas. Si llegaron hasta acá, les agradezco un montón. La mejor manera de demostrarme que les gusta mi contenido es dándole like al video, invitando gente a que se sume a la comunidad. Por supuesto, comentando. Cuéntenme, ¿tuvieron alguno de estos playsets de chicos? ¿Cuál fue el playset que más les gustó? De más está decir que dejé cantidad de playsets afuera, pero les vamos a dar su oportunidad en próximos videos. En este video les tocó a estos, pero se vienen más porque definitivamente hay muchos otros playsets que merecen sus propios videos. Amigos míos, mi nombre es Damián, esto es El Cajón Retro, este es el Castillo de Grayskull y nos vemos la próxima.